Esa celebración que tenía lugar ayer nos deja datos para reflexionar sobre una patología que se considera como la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. En Canarias unas 60.000 personas la padecen y la mitad no lo sabe. Estamos ante una enfermedad que no tiene cura, por lo que es importantísimo el diagnóstico precoz con el fin de evitar la pérdida de visión. Un asunto en el que vamos a profundizar en los próximos minutos con José Alberto Muiños, es oftalmólogo, director de la clínica Innova Ocular, Clínica Muiños. Doctor Muiños, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Encantado de estar con todos. Bueno, ¿por qué o cómo se llega a padecer glaucoma? Bueno, el glaucoma es una enfermedad, en realidad son varias enfermedades que lo que producen es un daño al nervio óptico. Antes creíamos que el glaucoma era simplemente una subida de tensión del ojo, pero también hay glaucomas con tensiones normales y con otras alteraciones del nervio. Entonces el glaucoma hoy por hoy lo consideramos un conjunto de enfermedades donde se afecta el nervio óptico, pero el principal y el que tienen que nuestros televidentes tener en cuenta es que principalmente es culpa de una subida de la tensión en el ojo. El ojo fabrica un líquido, que es el humor acuoso, y tiene unos desagües, y esos desagües con los años pues se van cerrando, como si las tajeas se nos trancaran, como parece decir. Y también hay otros casos donde esos desagües son pequeños, que es el glaucoma de ángulo estrecho. Pero el glaucoma normal, que llamamos glaucoma crónico simple, es eso, que en los cierres se va cerrando la salida del líquido acuoso que produce nuestro ojo, y eso aumenta la tensión dentro del ojo y daña el nervio. ¿Qué pasa con eso? Pues que nos va comiendo vista por los laterales. Al dañar el nervio, nos va comiendo vista por los laterales. Y eso no nos enteramos. Es decir, el símil mejor es, imagínate que estás mirando a través de una ventana y son de cierre lateral la ventana, y tú estás mirando, por ejemplo, a unos árboles que tienes enfrente. Si te voy cerrando la ventana poco a poco, hasta que no te la cierre mucho, tú seguirás viendo el árbol que estabas mirando. Entonces, hasta que no perdemos bastante campo visual, no nos damos cuenta de que tenemos esta enfermedad. Claro, sobre todo porque es muy progresiva. Entonces, claro, al ser tan lenta, uno va perdiendo la noción de lo que veía antes en la visión periférica. Exacto. Y se cree que lo que va viendo es lo que ve todo el mundo, ¿no? Exacto, porque como va tan lento, te acostumbras a ello. Es un poco lo que pasa con el glaucoma, con las cataratas, que también uno va perdiendo los colores y no se da cuenta hasta que deja de ver. De hecho, le llaman el asesino silencioso, sí, ¿no? Lo llamamos Ustedes, el los asesino, especialistas, ¿no? Lo llamamos el asesino silencioso porque cuando nos llegan los casos ya ha hecho bastante daño, porque es una enfermedad que no podemos curar, pero sí podemos evitar que siga avanzando. ¿Y hasta qué punto tiene que ver con una carga hereditaria? ¿La persona que tenga glaucoma Sí, tiene una herencia? Hay varios factores de riesgo para tener glaucoma. Uno es la herencia, es decir, todas aquellas personas que hayan tenido un familiar con glaucoma tienen que controlarse la tensión. También es las personas que han sufrido un traumatismo en el ojo, porque esta es una de las cosas que la gente no lo sabe. La gente que tiene un familiar con glaucoma sí se preocupa del tema, pero cuando has recibido un golpe en el ojo... ¿Un golpe en qué sentido? ¿Cómo, con un balón, por ejemplo? Cualquier cosa que te produzca, un ojo, que te deje en el ojo y que te produzca una inflamación, porque esa inflamación lo que puede hacer es cerrarte esas salidas del humor acuoso del ojo. Entonces es conveniente, y además aparece al cabo 4, 5 o 10 años, con lo cual conviene que todas las personas que han tenido un traumatismo importante en el ojo se controlen la tensión. También las personas que tienen diabetes es un factor de riesgo para tener glaucoma, y el más importante es la edad, es decir, a partir de los 40 años todo el mundo debería controlarse su presión ocular, porque además se sabe que a partir de los 65 años aumenta entre 3 y 7 veces la posibilidad de tener un glaucoma que la población normal. Entonces es muy importante que todo el mundo, aparte de hacerse las revisiones de su visión, a partir de los 40 años se tome la tensión ocular. Claro. Y la edad va a ser un problema en un futuro, porque estamos hablando de un envejecimiento importante de la población. Claro, sí, no, te cuento. Se comenta que en España, por ejemplo, sabemos que hay una población de 300.000 personas que tienen un glaucoma, pero en el mundo se dice que el año que viene habrá 67 millones de personas que padezcan glaucoma, pero es que 10 años después se habla de que va a haber 111 millones de personas con glaucoma. Y esto es como otras enfermedades que nos pasan. Al aumentar la esperanza de vida, pues aparecen
enfermedades que son típicas de personas mayores. Igual que el glaucoma, pues puede ser la degeneración macular que aparece en los ojos. Estaba dando los datos mundiales o lo que se espera para las próximas épocas, pero claro, aquí en Canarias lo vinculaba también con la diabetes, por tanto la incidencia debe ser mayor. Claro, a lo mejor, el problema que tenemos en Canarias es que el tema de la diabetes nos afecta mucho. Gracias a Dios, hoy en día la diabetes está muy controlada con todos los sistemas de estudios que tienen previos y todas las retinografías que les hacen todos los años a los pacientes diabéticos, pero claro, están acostumbrados a mirar el tema de la retinopatía diabética, el daño en la retina por culpa de la diabetes, pero no está tan mentalizado el diabético que también se tiene que tomar la atención. Porque es importante. Estamos hablando de una enfermedad crónica, una enfermedad irreversible, pero su progresión también depende, doctor Muiños, del tratamiento, ¿no? y del estadio en el que se... Y de que las personas cumplan con el tratamiento, es decir, si lo coges en un estadio pequeño al principio, pues simplemente con gotas podemos resolverlo y podemos estar así muchísimos años. En estadios muy avanzados donde haya peligro de perder visión, entonces ya tenemos que pasar a otro tipo de tratamientos que son quirúrgicos. Hay formas de hacer como ventanas para sacar el líquido del ojo o a acoplarles una especie de válvulas que eliminan ese líquido, ese humor acuoso que el ojo produce. Pero nunca se vuelve a recuperar visión, simplemente se frena porque... En teoría no se recupera. Lo cierto es que con los años nos hemos dado cuenta que hay una pequeña recuperación, muy pequeña y muy lenta, o sea que pueden pasar muchísimos años hasta haber un poquito de recuperación. Luego, en principio el concepto es no se recupera. A veces, si lo coges a un estadio muy temprano, pues podemos lograr regresiones. Además, están saliendo ahora medicación para eso, para intentar proteger el nervio y mejorar su trabajo, cómo funciona y lograr que pueda recuperarse un poco. Claro, de eso le quería preguntar, de cómo ha mejorado a lo mejor el tratamiento con respecto a lo mejor hace 15, 20 años. ¿La evolución de los pacientes es mejor? ¿Cómo es la...? Mucho mejor, es decir, antes teníamos dos colirios para resolver el problema. Hoy tenemos 6 familias de diferentes colirios y según las personas, pues podemos ponerle un colirio u otro. Y además ahora tenemos otra cosa mejor, que son colirios sin conservantes. Porque otro problema que ocurre es que las personas que llevan muchos años poniéndose este tipo de gotas desarrollan problemas de ojo seco, de irritación crónica del ojo. Luego son personas que están sufriendo de los ojos. Y ahora, gracias a Dios, están saliendo medicación sin conservantes que no crea efectos secundarios sobre esto. ¿Y hasta qué punto también llega el desconocimiento de la población? Antes hablamos de esas cifras de 60.000 personas que podrían estar afectadas en Canarias, la mitad no lo sabe, y que mucha gente a lo mejor pierde ese campo de visión y lo achaca a un problema de graduación de sus gafas, de su visión. Esto se me cura o se me quita aumentando la graduación de mis gafas. Exacto, y esto no es así, es verdad, porque el daño que tienes por la pérdida de campo de visión no la recuperas con una gafa. Es muy importante que la gente se controle. Ya te digo, la mitad de los que padecen glaucoma en los países desarrollados no lo saben, pero es que en los países no desarrollados es el 90%. En África, imagínate cómo puede ser eso. Es la segunda causa de ceguera del mundo. Pero lo triste es que la primera causa de ceguera sea la catarata, que es una cosa que tiene solución. Que por cierto, hablando de África, uno de los factores de riesgo es la raza negra. Sí, nos habíamos olvidado. ¿Por qué la raza negra? Bueno, porque la raza negra tiene mucho pigmento y ese pigmento se acumula en las salidas del ojo, por donde tiene que salir ese líquido que producimos. Entonces, la raza negra tiene unos glaucomas que llamamos pigmentarios, que además son bastante difíciles de tratar. Y siempre está asociada a la edad, como ha señalado el doctor. ¿Puede darse un caso de un glaucoma en una persona joven, en un adolescente? Sí, no, y en niños. Es decir, hay un glaucoma congénito, que son niños, esos niños que tienen los ojos muy grandes. Y dicen, ay, pero qué ojos más bonitos tiene ese niño. Hay que tener cuidado porque puede ser que tenga un glaucoma congénito donde las vías de salida de ese líquido no se hayan desarrollado o estén alterados con algún tipo de tejido que impide que salga. Entonces, con la visita oftalmológica, que a lo mejor es un tipo de visita que se alarga más en el tiempo de lo debido, no sé. Sí, pero gracias a Dios los pediatras están un poco sobre el tema y cuando ven estas cosas pues lo dicen. Niños pequeños con ojos muy grandes y que le lloren mucho los ojos, podemos estar ante un caso de glaucoma congénito. Y nos debemos alarmar cuando llegamos a la consulta del oftalmólogo y dice, ¿tiene tensión ocular? ¿Esto ya es indicio de que hay glaucoma o no? No, es
un signo de preocupación, pero no de alarma. Es decir, hay que tener cuidado con eso, porque realmente la enfermedad consta de 3 estadios. Primero, tener la tensión alta. En la segunda parte es que esa tensión dañe el nervio, y al dañar el nervio perdamos campo visual. Con lo cual, pues podemos estar hablando, y hablamos muchas veces, que lo que tiene la persona es hipertensión ocular, la tensión por encima de lo normal, que lo normal es entre 20 y 21. Entonces, si una persona tiene 24, pues a lo mejor a esa persona no le está haciendo daño. Hay que hacerle controles todos los años, ver cómo tiene su campo visual y ver también cómo tiene el nervio. Y una vez que tengamos eso, pues tampoco tenemos que preocuparnos tanto. Bueno, pues ¿cuánto hemos aprendido hoy sobre el glaucoma? Se lo agradecemos a usted, José Alberto Muiños. Gracias por estar aquí esta mañana en Buenos Días, Canarias. Gracias, buenos días.